Bien, amigos, muchísimas gracias nuevamente por su sintonía. Una vez más estamos aquí para todos ustedes con este programa especial desde USA para Visión Democracia TV, su cuenta en Instagram, @Visión Democracia TV, construyendo futuro. Y hoy en este episodio vamos a estar con un amigo bueno, siempre está en la polémica en cuanto a los estudios, a la investigación, a la historia y al periodismo. Se trata nada más y nada menos que de Javier Rovira, historiador, como ya les dije, es periodista, graduado en la Universidad del Zulia, es editor de la página Primicia 24 y asesor de campañas electorales. Ha estado en varias campañas electorales también es profesor universitario, escritor del libro Militarismo, Petrolianismo y Estado Cuartel. Y con Rovira quisiéramos hablar varios temas, porque justamente nos hemos dado cuenta que en muchas oportunidades la gente trata de hacer un análisis desde la oposición sobre el tema de la unidad, lo que está fallando, por qué no llega el mensaje, pero también quisiéramos saber cómo está la situación dentro del plano chavista. Y Rovira ha estado en muchísimas campañas electorales desde el chavismo y nos puede decir realmente qué es lo que está pasando, no solamente en lo interno del partido, sino también cómo funciona esa maquinaria. Y a ver, la pregunta clave que te la hago de una vez para que nos vayamos por allí. Se dice que se pretende una negociación con Biden, con los Estados Unidos, con la misma oposición. José Rodríguez ha dicho que es capaz de hablar, por supuesto, con el mismo Guaidó, o no sé, con Leopoldo López, o no sé si con Capriles. Pero lo cierto es que, a ver, le convendría a Maduro un planteamiento como lo que hemos escuchado con la oposición y con lo que algunos analistas han señalado con respecto a Biden. Es decir, para este año unas elecciones parlamentarias y presidenciales en vela de gobernador. ¿Cómo te encuentras, Rovira? Gusto de tenerte en el programa. Un abrazo, Damaso, un gran placer. Yo siempre, cuando hablo de Damaso, digo uno de los periodistas más importantes que ha parido las aulas de la Universidad del Zulia. Muchísimas gracias. Y además que hemos trabajado juntos, hemos sido socios y nos une primero un gran respeto, sobre todo un programa de radio tuvimos ahí. Y tu dignidad como profesional de la comunicación social, que me enorgullece ser tu amigo. Ya no estoy en Primicia 24, tengo año y medio que no dirijo Primicia, un exitoso medio de comunicación. Lo llevamos como sabemos hacer las cosas, con la mayor objetividad posible y pasando por el medio, dejando algo delegado, ¿no? Sobre todo la objetividad. Y Primicia fue, no solamente en periodismo de investigación, un tubazo, sino que además logramos entrar y competir en el mundo de la información digital. Respecto a la pregunta que tú me haces, a todo gobierno le hace falta legitimarse. Cuando un gobierno va a elecciones, está buscando legitimarse. Cuando un gobierno se propaga como democrático, está buscando legitimarse. Y la opción de las reuniones, las opciones de las conversaciones, es el aspecto más importante de la legitimación, porque es el aspecto de la negociación que va a permitir la participación, es decir, espacios que ocupen sujetos políticos o actores políticos que no estén conmigo o que no estén de acuerdo conmigo. Yo creo que se abre una ventana mucho más importante porque el camino, siempre se habla de una agenda política. Hay una expresión que se acuña muy fácil y que mucha gente no termina de estructurar, pero la dicen, hay una agenda política. Y si bien es cierto, en los últimos años, lo que se llama oposición o lo que agrupa a la oposición no tenía una agenda política. Y uno podía especular que la agenda política venía desde otro país y venía influenciada por otras líneas de trabajo, o esa línea de trabajo definían una metodología, definían un liderazgo, definían una composición discursiva y definían también una praxis política, donde se dejaban unos actores adentro y unos actores afuera. Ahí uno podría concluir que la agenda política no era direccionada desde Petare, desde Katia, desde el Saladillo, desde el barrio del Mamón o desde el 23 de enero, sino que era una agenda
que no tenía coherencia, sobre todo en la participación y en la denominación de algunos actores políticos que tenían que tener participación o que tenían que tener escenario. Esa agenda propuso y propone un solo sujeto histórico político, que era el presidente de la Asamblea Nacional, y que él encabezaba toda una agenda de movilización, de expresión, de reclamo, de proyectos, de posturas y de acuerdos. Eso es muy riesgoso, porque se tendría que haber hecho, es una opinión muy personal, tratar de generar el consenso desde adentro. La historia venezolana tiene algunos elementos significativos que vale la pena señalar y recordar. ¿Qué era la oposición, por darle una denominación, en el año 58 en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez? ¿Dónde estaban? Podían estar en Nueva York, ciertamente Jovito, ciertamente Caldera y ciertamente Betancur estaban en Estados Unidos. Pero es una oposición que estaba midiendo y que estaba llegando a un acuerdo entre tres sectores totalmente diferentes. Jovito representaba, por llamarlo de una forma, el laborismo, Caldera el socialcristianismo, y Betancur la socialdemocracia. ¿Y cómo se pusieron de acuerdo? Tres actores políticos que llegan a un consenso y que determinan quizás uno de los mejores gobiernos en cuanto a obras y en cuanto a variables económicas. Si nosotros hacemos un análisis del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, los 8 años del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, no son 10 años, son 8, porque ellos, entre la Junta de Gobierno y Delgado Chalbo, ocupan 2 años de gobierno. El gobierno de Marcos Pérez Jiménez da unos números en lo macroeconómico y en lo económico muy buenos para la economía venezolana, muy buenos para la economía venezolana. Sin embargo, existe una oposición que todos sabemos, por las diferencias políticas, el abuso de poder, la operación ya en una etapa de posguerra, ya la tortura no es aceptada en el mundo, ya el liderazgo militarista empieza a disminuirse, pero llegan a un consenso, llegan a un acuerdo, lo que se denominó, o algunos denominan, el pacto de punto fijo. ¿Qué es lo que no existe en la actual oposición, por ejemplo? Dices tú. No existe, y muy lejos además, porque tú te tienes que encasillar. ¿Le hace falta un pacto de punto fijo entonces dentro de la oposición? Otro pacto, un reeditarlo. Un acuerdo primero de legitimidad, un acuerdo que se haga entendiendo lo nacional, porque es muy visible la debilidad del líder político opositor Juan Guaidó con respecto a que sí sabía uno, a nivel de hacer una secuencia de tiempo, que sí se esperaban directrices que no eran originadas. Porque si el líder político de oposición al gobierno de Nicolás Maduro, Juan Guaidó, dice, en el acto del hecho en el barrio de Katia tal o en la organización tal, se acordó tal y tomamos esa agenda, no, se veía que algunos actores de la vocería del gobierno del presidente Trump, algunos senadores, algunos sujetos políticos, marcaban la agenda y él la repetía, mostrando gran debilidad, mostrando gran debilidad. Ahora bien, Javier, nos interesa mucho saber de cómo piensa en este momento, por ejemplo, notamos un poco como un desgaste, ¿no? En lo emocional de lo que sostiene justamente en cuanto al proceso, ¿no? Al proceso electoral, completamente. Tenemos el tema del COVID, tenemos el tema del hambre, tenemos el tema de las instituciones. A ver, ¿conviene seguir manteniendo este tema? Tú mismo lo tocaste, de la ilegitimidad, o podrían llegar a un acuerdo, a una negociación para tratar por lo menos de buscar un norte, ¿no? Configurar el chavismo y configurar la oposición a través de unas presidenciales y una parlamentaria. ¿Le convendría, por ejemplo, a Maduro? ¿Le convendría, desde tu punto de vista? Claro, yo creo que se legitima. Yo creo que tú no puedes operar con legitimidad si te estás imponiendo. Eso es dictadura, eso es feudalismo, eso es monarquía, cualquiera de terminología que puedas utilizar. Yo creo que ir a los procesos electorales y medirse es lo que da. Fue un eslogan utilizado mucho por el presidente Chávez. Todas las ganas, no hemos sido derrotados,
me enfrento en cualquier terreno, en cualquier lugar, donde sea un proceso electoral, allá voy. Eso lo legitimaba, eso lo legitimaba. Y yo Pero creo las que circunstancias no son iguales para Maduro en este las momento. circunstancias no son iguales ni son dos sujetos históricos políticos iguales, son totalmente diferentes y la conducta de la oposición ha sido, a mi entender, totalmente diferente a la de Nicolás Maduro que a la del comandante Chávez. Recordemos, por ejemplo, que en el 2002, en el Carmonazo, algunos líderes de oposición, como Henry Ramos Alud, hasta como el mismo Teodoro Petkov, rechazaron el Carmonazo, lo rechazaron públicamente. Y en las guarimbas del 2014 y del 2017, al presidente Maduro, esa vocería no expresa rechazo, que era exponiendo ni siquiera a sujetos políticos como los de Fede Cámara, sino que eran sujetos políticos no identificados, pero con movimientos societales en urbanizaciones y en vías importantes. Pero hubo muertos, hubo sangre y no hubo una vocería de oposición que tuviera una expresión tajante con respecto a la situación. Yo creo Ahora, que son dos cosas, fueron dos escenarios diferentes. Ahora, Rovira, ¿qué se podría llevar en esa mesa de negociación para llegar a un acuerdo como este? Yo creo que lo primero que debe hacer la oposición, o los partidos, o los políticos, o los sujetos históricos que no estén con el presidente Maduro ni con la fórmula llamada chavista, es entrar en un consenso. Si no hay de acuerdo, y vamos a tomar realidades simétricas palpables. Maracaibo, la ciudad de Maracaibo, en una supuesta alcaldía, en una supuesta elección a gobernador. Vamos a ver la división dividida. Ahorita ya se ve que José Sánchez Mazuco, que fue en su oportunidad uno de los candidatos más votados del Estado Zulia, se está lanzando por una tercera vía, una cuarta vía. Pero a Sánchez Mazuco, el instinto periodístico nos dice que le van a caer a palo. Le van a caer a palo los factores tradicionales de la política. No se van a sentar con él, no van a conversar con él, no le van a abrir las puertas, no le van a poner dinero. Él va a ir solo. Si él tuviera chance, por los números, va a ir solo. Y va a salir seguramente uno de Rosales, y va a salir uno seguramente... Eso es el caso de que se lleve a cabo unas elecciones a gobernador, pero sabemos que unas elecciones a gobernador no resuelve el tema de la crisis. Por lo tanto, lo que debe buscar la oposición en todo caso sería, y si es acompañado por 50 países que están apoyando a esta fórmula, y al mismo Estados Unidos, es tratar de llevar a cabo un proceso presidencial, unas mega elecciones entre presidenciales y parlamentarias. Tiene que haber un diálogo, o sea, el acuerdo de Yalta, o sea, ver cómo el líder soviético, el líder inglés, el líder norteamericano se sentaron. Incongruente, imposible, negado, y se sentaron. Y se sentaron ante un problema grave que los iba a tocar. Quizás menos a Roosevelt, quizás menos a Estados Unidos, pero que los iba a tocar mañana, pasado mañana, los iba a tocar. Se sentaron y llegaron a un acuerdo, dos fórmulas diametralmente con dos exponentes de la política contemporánea del siglo XX totalmente diferentes. La visión de los ingleses por Churchill, la visión norteamericana y la visión soviética. Se sentaron y llegaron a un acuerdo. Y se construyó. Ahí se puede decir que son los primeros pasos de los aliados, que posteriormente fueron la OTAN, se construyó. Yo creo que el diálogo es básico. En política las ideas no se matan, las ideas se discuten. Y esa premisa yo creo que es muy válida para esto. Tiene que haber. Pero ¿con quién se sienta? Si algo caracteriza el gobierno del presidente Maduro es que es un gobierno unido, que es un gobierno que no se le ven los poros ni las brechas, que se especula, pero no se le ven. Sí, se especula inclusive que hay liderazgos que quieren emerger, que hay factores de poder, digamos, que cobran, que quieren tener mayor poder dentro de lo que ha sido este proceso. Inclusive algunos que quieren también manejarse dentro de la posibilidad de ser el próximo presidente o el próximo... Claro, pero la fisura no se ve, se ve unidad, se ve liderazgo. Claro, los que están adentro sí saben que hay fisuras. Se percibe poco porque vamos a entrar en el tema
más del aspecto sociológico que del aspecto político. Nosotros somos sujetos políticos opinadores, y el sujeto político opinador que se hace militante de una idea política o de una organización o de un símbolo político va a tener que expresar. No es igual un sujeto militante del Partido Conservador o Liberal Colombiano que un sujeto militante del Partido Acción Democrática, Primera Justicia o PSUV. Exponemos, criticamos, nos autodenominamos. Yo soy del tal y hacemos fórmulas. Los bachacos se decían en Acción Democrática que eran los de Américo Arajo y los de Robinson Medina eran otros, y nos dividimos y se habla de no, el grupo de Diosdado y el grupo de Nicolás y el grupo de Jorge Rodríguez. Pero dentro del PSUV no se ve. No, nosotros los analistas lo podemos percibir con algunos criterios de mucha rigurosidad, pero en aguas abajo no se ve. Pero en la oposición no solamente se ve, yo creo que son océanos que se atraviesan, ¿no? Son océanos que se atraviesan. Manuel no va a poner, Rosales, su maquinaria política a favor de Guanipa, pero Guanipa tampoco lo va a poner. Entonces, esas brechas se ven. Eso, dentro de la comunidad emocional chavista que está militante en el Partido Socialista Unido de Venezuela, casi ni se percibe. Ahora, en una oportunidad de la que inclusive has estado en Congreso, señalaste que también el chavismo se maneja como un ente emotivo o emocional. Es decir, aquí no hay razonamiento de ningún tipo. Bueno, está el tema de la hiperinflación, está el tema de la destrucción de la economía, está el tema de los hospitales, de los malos servicios públicos, pero ellos manejan un ente emocional, emotivo, que todavía le funciona. ¿Crees que esto puede ser? ¿Cuánto puede durar esto? Ahí voy a tratar de ser lo más historiador posible. La sociedad venezolana es una sociedad muy influenciada por lo simbólico y lo heroico, pero también por lo mítico. Nosotros somos una sociedad sincrética donde podemos ir a misa un domingo, pero el lunes podemos ir al brujo. Pero el martes podemos leer Atalaya e ir a que los mormones también. Todo eso en una sola semana. Ese sincretismo, en la cual algunos autores como Manuel Caballero, Elías Pino Iturrieta, Venezuela metida en cintura, y mi tutor y profesor Carrera Dama, vienen señalando con mucho acierto el mito heroico. El mito heroico. Tú no eres patriota si no eres venezolano, si no eres bolivariano. No eres patriota, pero tampoco eres nacionalista si no eres bolivariano. Y ahí te metieron ya en un grupo, ahí te metieron en un segmento. Es decir, si tú apoyabas las tesis de Monagas o las tesis de Páez, no eras patriota, pero no sigues siendo patriota. Entonces, la única conexión que nosotros tenemos con nuestra patria, con nuestra nación, es que somos bolivarianos. Pero Bolívar, en síntesis, es un planteamiento político, es una visión de poder. Bolívar es una suerte de ideología, cómo yo pienso y cómo yo aplico el poder desde mi visión centralista, no federalista, americanista, continentalista, a la que tú la quieras meter. Entonces, ya nosotros nos enseñan y nos criamos y nos construimos como sociedad a partir del héroe. Cuando tú revisas, tú que estás en Estados Unidos, ¿cuántas plazas hay que se llaman George Washington? George Washington hay aeropuertos, universidades, estadios de fútbol, centros comerciales, tiraderos, pero plazas no hay. Plazas no hay. Nosotros estamos inundados de plazas porque nosotros vemos lo heroico. Somos una sociedad de lo heroico, emocionalmente heroica. Y esa continuidad que pasa desde Rafael María Baral, que es el que construye la historia y nos las hace muy heroica, muy epopélica,
hasta toda la estructura monumentalista que construye Guzmán Blanco en lo urbano, en lo cultural urbano. Nos construyen una Venezuela heroica, son héroes. Ahora, los postulados de Bolívar para su momento histórico son repetibles ahora en día. ¿Quién discute a Bolívar? Nos enseñan que nosotros somos los hijos de Bolívar, y Bolívar parió, si Bolívar no tuvo hijos. Los hijos de Bolívar son el ejército, los hijos de Bolívar son hombres en armas. Entramos en la discusión de los emancipadores generan la guerra de independencia para romper con la metrópolis española solamente para ellos conservar su posición elitesca o para construir república. Yo, fuerzas en armas, independentista, le doy el poder a los civiles o me mantengo en el poder. Esas preguntas nos llevan a lo que somos nosotros. El chavismo logra identificar con un proceso bolivariano. El golpe de Estado es bolivarianista. Amarillo, azul y rojo, se pintaron la cara, amarillo, azul y rojo, son bolivarianistas. Si son bolivarianistas, entendamos entonces, desde la historia, desde la sociología, que somos patriotas. Y los que no comulgan con esta idea. No entran. Pero si tú eres honrado, trabajador, a pesar de que a las 7 y no eres bolivarianista, no eres patriota. Claro, pero a pesar de que ahora hay una mayoría que no comulgan con esa idea. Claro, es que el comulgar con la idea política del chavismo es entrar en contradicciones ideológicas muy fuertes, muy fuertes. Quien pueda decir que el chavismo es una ideología está muy lejos y carece de todo sustento académico y técnico. Las posiciones socialistas y los países socialistas, el único país socialista que hay en América Latina, que es Cuba, solamente te voy a decir dos cositas que hizo Fidel cuando llega con los chibúos al poder. Abolición de la propiedad privada inmediatamente y, de segundo, implosión del Estado burocrático. Si algo hemos visto en el gobierno del presidente Chávez, el presidente Maduro, es que la burocracia ha aumentado muchísimo y que no hay abolición de la propiedad privada, hay nuevos dueños de empresas, hay una nueva élite, que es otra característica. Entonces nosotros como sociedad nos construimos en función de símbolo. Quien aprovechó el símbolo, quien aprovechó todos los significados y significantes de lo patriótico. Si no estás con Bolívar no eres patriota. O sea, yo trabajo, le echo bola, limpio la casa, cuido a los muchachos, no le robo a nadie, pago mis impuestos, no soy patriota. No soy patriota porque no tengo la cara marcada. Eso se convirtió en una comunidad emocional, que es un término acuñado, o tribus emocionales, por Michel Maffesoli, un académico de la Sorbona, donde dice que los intereses de esa sociedad emocional están centrados precisamente en esto. ¿Podría existir el chavismo sin el poder? Es decir, bueno, digamos, hay unas presidenciales, pierde Maduro, gana un factor opositor, quien sea, cual sea, y podría seguir existiendo políticamente, podría mantenerse esa figura emocional, podría digamos, acatar los cambios que te podrían dar y seguir siendo chavista. La instrucción que genera el líder carismático mesiánico, Hugo Chávez Frías, es Nicolás Maduro. Es una instrucción. Es Jesucristo diciéndole... Nicolás Maduro no aceptan nada. Ese análisis es muy válido. Un tipo chibú en una mesa dice: sobre esta piedra construirás la iglesia. A Pedro le tocó la verga a Pedro. Pedro, este es tuyo. El líder carismático mesiánico, que es un líder emocional, porque empieza a manifestarse sobre elementos de fe. O sea, vamos a salir de la pobreza, es un elemento de fe, un elemento dogmático.
El hombre que multiplica los peces, que camina arriba del agua, son elementos dogmáticos. El hombre es el tal llamado Jesús de Nazaret. Chávez Frías, voy a unir a América Latina. Es un elemento de fe, vamos a unir a toda América Latina, un elemento de fe. Aquí todos los venezolanos vamos a tener casa, es un elemento de fe. Entonces, es ese elemento de fe que convierte, que fortalece al líder carismático, mesiánico, y hay en estos días estaba conversando con unos compañeros historiadores y entramos en la polémica de cuál era el denominativo común de los cristianos, y el líder común denominador de ellos era los mesiánicos, después que se convierten en los cristianos. Es decir, seguimos un tipo. No es nuevo en la historia, y va a seguir siendo. Y el elemento emocional simbólico, en el caso de nosotros, con un elemento simbólico cultural, tú decías y señalabas una variable sociológica importantísima. El venezolano va ganador. Si va ganador, estructura en el poder. ¿Por qué nosotros inundamos, le decíamos a los muchachos, uno de los hijos de nosotros tiene que ir para la academia militar? Por un sentido nacionalista, patriótico, o porque lo que representa la gorra, como lo dice Elías Pino Iturrieta, Venezuela metida en cintura. Ahí es donde hay que entender. ¿Por qué queremos tener un familiar militar? Por el poder. Porque nosotros compramos filosóficamente la fórmula positivista que se introduce prácticamente en 1910, 1911, 1912, con el gobierno de Gómez, que es orden y progreso. Eso es el positivismo. Okay. Y nosotros filosóficamente... Esa también la tenía Acción Democrática. Mira, y es posible que haya un desgaste dentro del chavismo, es decir, necesiten oxígeno, puedan venir otras figuras. El mundo siempre está cambiando completamente. Y estar en gobierno desgasta. Desgasta. Seguramente en algún momento perderán las elecciones o en algún momento habrá otro liderazgo aquí. En algún momento tendrán que hacer política para votar. Yo considero que la posición de gobierno que ejerce el presidente Nicolás Maduro es muy coherente. El haber experimentado su experiencia como sindicalista y su experiencia como parlamentario le da fortaleza de maniobrabilidad muy interesante. Hay muchos dicen que siempre se ha menospreciado a Nicolás Maduro. Que lo han subestimado. Es un gran estratega. Aparece y desaparece. Sujetos históricos y políticos. No lo consideras total. No lo consideras totalitario. ¿Quién puede creer hoy día que el gordo Barreto está desaparecido del escenario histórico, claro, y del escenario político, con un partido como Redes que le metió casi 600.000 votos a Nicolás? O sea, lo desaparece. Mira, eso es estrategia. No tenemos que ir, pero fíjate, quisiera que me diera, así como analista y como asesor inclusive de campaña, ¿qué expectativa te da el 2021? A ver, nos mantendremos así como nos mantuvimos en enero, durante el mes de enero, o sea, no pasa nada. ¿O tú crees que estamos...? Yo creo que la agenda, el escenario no cambia. Yo quiero mantenerme en el poder y estructuro para mantenerme en el poder. Yo quiero... Pero hay una presión internacional importantísima que tienen que enfrentar. Es cierto. Sobre todo económica brutal. Yo gobierno, quiero mantenerme en el poder. Hago todo para mantenerme en el poder. Todo. Yo oposición, quiero sacar a y mantenerme yo en el poder. Son dos caminos, la autopista, la circunvalación 1 y la circunvalación 2. Dos autopistas diferentes. Lo hace bien en mantenerse en el poder. Sí. Lo hace bien para ganarse el poder. La pregunta. Lo hace bien para que los venezolanos estemos mejor. Ahora vamos con el otro. Lo hace bien para sacar a se gana la voluntad de los sujetos votantes o no votantes para que entren en una nueva etapa. Esas dos carreras, que son dos carreras de poder, que son las carreras de la toma del poder y de mantenerme en el poder, llevan dos praxis diferentes. Eso se va a mantener. Creo que la llamada oposición depende mucho, o sea, no pasa nada, tú lo acabas de decir.
y yo como historiador tengo que ver periodo. Enero es un periodo. Enero 21, 2021 un periodo. No pasa nada. Todo el mundo esperando si era Biden o si era Trump. A ver cómo es la verga. ¿Quién pasa aquí? ¿Quién llega? Y de ahí monto la agenda. Y de ahí monto la agenda. De ahí monto la agenda, que es lo triste. Es lo triste. Es lo triste. De aquí voy a montar la agenda. ¿Es Biden o es Trump? ¿O qué voy a hacer? ¿O qué dice Marco Rubio para yo declarar? Pero expectante hasta diciembre. ¿Tú qué crees que vaya a pasar en diciembre? ¿Solamente las de gobernador o tú crees que van a haber presidenciales? Yo creo que se va a mover el tablero aguas abajo. Yo creo que se mueve el tablero aguas abajo. Nosotros tenemos, cuando el venezolano, esa tradición presidencialista tan mala, tan antirrepublicana, nosotros llamamos al presidente de la República jefe de Estado. Él no es jefe de Estado. Nunca ha sido jefe de Estado. Ni Caldera, ni Lucinchi, ni Calván, esos no son jefes de Estado. Es un título dado por los aduladores. Claro, ahí está. Pero ves a la oposición llamando jefe de Estado. O sea, ni ellos mismos comprenden. A mí, yo he visto tipos, como creo que Edgar Zambrano o Henry Ramos, no me recuerdo, una vez que fue a entregar Chávez el informe anual, el jefe del Estado, como Omar Barbosa, no recuerdo cuál de ellos, el jefe del Estado, o sea, la oposición concibe. Es el jefe del Ejecutivo, es el jefe del Ejecutivo. El jefe del Ejecutivo. Él toma la posición de jefe de Estado cuando va al exterior y es autorizado por el TCJ y por el Congreso, por la Asamblea Nacional. Él es jefe del Estado. Entonces, aquí hay una conducta en la cual lo simbólico tradicional, lo simbólico cultural, la herencia cultural nosotros presidencialista, es determinante para tener y mantener a sujetos históricos de ese tipo en el poder. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por la oportunidad y por compartir con nosotros y disertar un poco sobre el tema desde el chavismo para lo que es la expectativa que hemos mantenido del 2021 y para conocer en detalle, ¿no?, cómo se piensa dentro del chavismo para lo que las propuestas que se han venido analizando, ¿no?, que se podrían dar. Por supuesto, cualquier reacción, cualquier pregunta, voy a abrir la posibilidad de que la gente pueda comunicarse contigo a través de Javier Rovira 18, ¿correcto? Ese es Instagram. Ese es el Twitter, el Instagram. @ Javier Rovira 18 y por supuesto, amigos, a través de @ Visión Democracia TV. Mi cuenta es @Damaso Jiménez. Será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Rovira. No, vale, por favor, un placer. Espero que Emiliano mande el cheque a la cuenta que le digo. Emiliano, que nos está grabando en este momento. Sí, seguir la conversa. Con mucho gusto, hermano. Gran placer. No, muchísimas gracias por atendernos y por conversar con nosotros Queda pendiente el tema de Douglas Bravo, que murió esta semana, persona al cual estuvimos bastante ligados. Estuviste muy ligado a Douglas Bravo. Y lo respetábamos muchísimo, que es un sujeto histórico que ojalá pudiéramos escribir algún día un libro de él, de Douglas. Estuvimos William Briceño y yo muy cercanos a Douglas en muchos procesos y en unas aventuras también. Muy criticado a propósito de la muerte por el tema del tema de la guerrilla y el tema, pero sin embargo, la gente, hay todavía esa figura romántica, ¿no? De ese tipo de guerrilleros que se mantuvieron yo creo que rebeldes en los 60. Yo creo que ellos no son símbolos, esos sí tenían bola. Yo creo que sí tenían bola. Yo creo que digo, símbolo icónico porque ya pasaron, ya es una etapa que ya murió. Era una visión de la toma del poder, respetable, una visión de la toma del poder, y ellos vivieron como lo que fueron. Douglas vivió, no tuvo ningún privilegio del chavismo, vivía en Parque Central, tomaba café, su vida. Fue comandante de la Tricontinental guerrillera, estuvo por arriba hasta Ernesto Guevara, y es un hombre que vivió como pensó, enfrentó a los que no creían. Es decir, no se traicionó. Yo creo que no. Okay. Yo creo que no, en lo absoluto. Bueno, dejamos ese paréntesis allí para terminar con el tema de Douglas Bravo. Muchísimas gracias, Rovira. Ahora sí, amigos, desde USA por Visión Democracia TV.